Bueno, ahora sí, repetimos, bienvenidos a la Masterclass, la sabiduría oculta del patito feo, y arrancamos. ¿Querés arrancar vos, Lau? Así yo estoy Dale, atento un ratito a la admisión. buenísimo. Bueno, les doy también la bienvenida a quienes están aquí y quienes lo van a ver en el futuro cercano. Muchas gracias por estar, por interesarse por esta propuesta. Estamos muy contentas con Pau de poder compartirla. Estuvimos ahí preparándola con mucho amor, con mucha dedicación y amamos hacer lo que hacemos, así que espero que eso se transmita a todas ustedes. Eh, bueno, nos presentamos brevemente. Yo soy Laura Kaplan, vivo en Mayuzumaj, en Córdoba. En este momento me encuentro siendo escritora, terapeuta, he sido fonoaudióloga, docente, pero ahora me enfoqué en la lectura, en la escritura, más que nada expresiva, terapéutica, y a eso me dedico en sesiones, en talleres, y es lo que más me apasiona hacer y también igual de apasionada soy de compartirlo. Me gusta mucho compartir lo que me hace bien, todo lo que sea autoconocimiento, holístico, bienestar, lo aplico, lo paso primero por mi cuerpo y luego me gusta mucho compartirlo, así que aquí estoy agradeciendo la propuesta de Pau de formar este club, así que bueno, muy feliz de estar aquí. Bueno, soy Paola Salazar, para quienes no me conocen, soy psicóloga, digo holística y cuando digo holística quiero decir que es resultado del nombre que encontré para darle a esta mezcla paolesca que yo digo siempre que hago. En la búsqueda de la psicología, cuando empecé sabía que no era lo tradicional, lo que me iba a gustar. No creo en una psicología sin cuerpo, sin alma y sin energía. Y en esa búsqueda, bueno, construí mi propio método, que es mirar a la persona, a quien no me gusta decirle paciente, a la persona desde lo físico, emocional, mental, energético y espiritual. Y desde ese lugar, bueno, no estudié Gestalt, transpersonal y me quedo con lo junguiano, si bien integro todo lo demás, y con algunas otras terapias alternativas que primero pasaron por mi cuerpo en la búsqueda de la salud y luego vi que complementaban mi mirada psicológica y en particular este libro me fascina, me encanta, porque una de las herramientas que me gusta usar son los cuentos, los mitos, las historias, y son parte de las herramientas que se usa también en el análisis junguiano. Este libro en particular habla de lo que pocos autores masculinos se animaron a hablar, que es la psicología femenina y todas sus cuestiones en cuanto a etapas, a ciclos, a miradas y a sentires. Entonces, bueno, me gustó la idea de unir con Lau la parte de ella donde es experta de la escritura con la lectura más terapéutica. Ahí paso por la diapositiva. Después pueden preguntarnos lo que quieran o ir escribiendo en el chat. Bueno, les contamos un poquito de Clarisa Pincola Estés, que es quien escribió Mujeres que corren con los lobos. Le llevó 20 años, estoy fascinada con este dato porque no me parece menor el hecho de que le haya llevado 20 años escribirlo, porque es toda una vida, ¿no? Una vida de procesar, de estudiar los relatos, de aplicarlos con mujeres. Ella nació en el año 43 en el seno de una familia mexicano-española, pero en Estados Unidos, y a los 4 años fue adoptada por una familia húngara. Y tanto su familia biológica como su familia adoptiva eran analfabetos, esto la marcó mucho a ella, y se interesó mucho por las historias. Ella se define, además de ser psicóloga, también de orientación junguiana, como decía Pau recién, se define como cantadora, ¿no? Y narradora de historias, y le encanta, o sea, se apasionó por la sabiduría de los relatos y de los arquetipos, que ya vamos a ver qué son, que aparecen en estas historias que vienen de tiempos inmemoriales, ¿no? Y el contacto con la naturaleza desde muy pequeña, ella vivía en plena naturaleza y decía que le gustaba caminar y explorar,
la hizo tener desde muy pequeña contacto con lo que ella va a llamar la mujer salvaje. Así que unió todas sus, estudió, digamos, llegó a estudiar y a hacer doctorado en psicología, digamos, tuvo mucho estudio académico y lo unió con su sabiduría tradicional, popular, para, bueno, en el 92 publicó este libro, hace muchos años ya, y fue un éxito internacional, así que tiene muchos tesoros, por eso decía que es en el reel que compartí el otro día, que es muy difícil leer este libro de principio a fin como cualquier otro libro, ¿no? Es un libro que es para meterse, para leer cuento a cuento, que es lo que después les vamos a contar, lo que vamos a hacer en este club de lectura y escritura. La idea es meternos en cada cuento y darle la profundidad que merece, no leer así nomás, sino eso, qué nos representa, qué son los símbolos, qué me resuena a mí adentro, profundizar, ¿no? En toda esta sabiduría enorme que nos deja Clarisa Pinkola Estés. Les leo aquí lo que dice en la diapositiva. Dentro de toda mujer alienta una vida secreta, una fuerza poderosa llena de buenos instintos, creatividad apasionada y sabiduría eterna. Es la mujer salvaje, una especie en peligro de extinción que representa la esencia femenina instintiva. Aunque los regalos de la naturaleza les pertenecen desde siempre, los constantes esfuerzos de la sociedad por civilizar a las mujeres han ocultado los dones que éstas albergan en su interior. Un poco lo que nombraba Pau recién de que la psicología se enfocó más que nada en, digamos, normalizó lo masculino como lo normal y no exploró todas las características de lo femenino y de esta mujer salvaje, como la llama Clarisa, que es tan importante y que recién ahora, ella fue una pionera, ¿no? Pero recién ahora, tanto en la medicina como en la psicología, se están explorando las características de las mujeres, ¿no? Así que bueno, una pionera, Clarisa. Sí, dentro de su faceta terapéutica, ella se especializó en trauma y en cómo, lo que decía recién Lau, ver detrás del intento de civilizarnos masculino, qué psicología, qué sentires, qué intuiciones, percepciones hay. Una de las cosas más importantes para mí tiene que ver con que las mujeres, a diferencia de los hombres, sanamos en comunidad. El solo hecho de reunirnos entre mujeres y que haya una rueda de palabra, aunque ninguna sepa qué decirle a la otra por lo que esté pasando, simplemente un té, un café, un mate, juntarnos, nos hace bien, nos alivia. Y eso es algo que, bueno, para los hombres predecesores e incluso colegas de Clarisa, al ser hombres no vieron, al igual que no vieron la forma en que se desarrolla la sexualidad para nosotras, lo que ella le llama la loba o la mujer instintiva, es esta mujer que realmente quiere ser y conectar con lo que ancestralmente sí conectábamos, la sabiduría de las plantas medicinales, de las cosechas, de los tiempos, de los ciclos, de cuáles son nuestros tiempos para estar activas y cuáles para permitirnos la pasividad, el descanso, donde hoy en una cultura tenemos que estar siempre respondiendo a demandas ajenas y a toda velocidad, y ni siquiera, yo digo, a mí una de las publicidades que me enfurece bastante es la de las toallitas, donde la toallita es buena si te permite hacer de todo y a toda velocidad, aunque estés indispuesta, en vez de parar, tomarte tu tiempo, relajar, conectar con lo que te está pasando y vivirlo en profundidad. Dentro de la psicología analítica junguiana hay muchos aspectos, pero principalmente ella trabaja con el concepto de arquetipo. Y arquetipo viene de la palabra arqué, que significa fuente, origen o donde inicia, y tipos, modos de. Esto nos habla de patrones fijos que la sociedad espera de que las mujeres encajemos en ellos, ¿no? Entonces, ¿qué se espera de mí como madre? ¿Qué se espera de mí como hija? ¿Qué se espera de mí como profesional? ¿Qué se espera de mí? Y en este intento por encajar para que nos quieran y nos acepten, perdimos esta fase instintiva o auténtica con la que necesitamos volver a reconectar para equilibrarnos. Esperen que o avanzo o hablo.
Entonces, dentro de los conceptos, uno de los fundamentales conceptos de la psicología junguiana es el proceso de individuación, donde yo voy sacándome, lo voy a decir así, más gráfico, capas de distintos mandatos y creencias que obstaculizan mi desarrollo para permitirme ser quien soy, para conectar con mi autenticidad, con mi sentir, ¿no? Jung aporta a la psicología el concepto de inconsciente colectivo, que es mirar a la persona. Hay un inconsciente que es personal, pero hay un inconsciente también que es de mi cultura y la comunidad a la que pertenezco. Y en ese inconsciente es donde están estos patrones que vamos heredando y con los que tratamos de funcionar. Voy a decir algunos ejemplos como muy simples: la niña buena, amable, calladita y educada, que le da un beso a todos porque corresponde, ¿no? Entonces, desde ese lugar se forma un arquetipo en el que yo intento encajar, aunque no me gusta que me toquen, no me gusta dar besos, pero voy y le doy beso porque va a quedar mal, ¿no? Esta cuestión de intentar siempre estar dentro de la norma. Y entonces, esperen que avanzo de nuevo. Dentro de los arquetipos, Jung eligió estos 12, podría haber muchos más, pero podremos leer artista, docente, sabio, explorador, rebelde, el mago, el héroe, el amante, etc., ¿no? Y para cada uno de ellos yo les digo el amante o la amante y ustedes tienen un estereotipo inmediato que viene a la cabeza, ¿no? Cómo tiene que ser, qué patrones cumple, contra qué leyes va de la sociedad, o la madre. Bueno, la madre es uno de los más pesados y densos de trabajar, incondicional, nutridora, da la vida por los hijos, bueno, es re denso el de la madre a nivel salud, ¿no? Si yo soy una madre que trabaja, ya soy una madre que tiene derecho a ser enjuiciada por el no estar, por decirlo así, ¿no? Cada una tendrá su ruidito en el corazón de cuál es el arquetipo que duele más, pero desde este lugar también la idea es mirar con qué arquetipos, a medida que vayamos avanzando en los cuentos, voy a decir, porque no vamos a ver todo esto con el patito feo solamente, pero es con qué arquetipo me suelo identificar con más facilidad. Voy a decir algunos de las mujeres: la madre, la amante, la guerrera, la ama de casa, la prostituta o la mujer sensual, ¿no? Con cuál me identifico cotidianamente más fácil, cuál me sale más fácil. Benito a alguien y sigo. Y cuáles me generan rechazo. Generalmente los que me generan rechazo son los que ponemos en lo que les llamamos en psicología analítica la sombra, ¿no? Yo no me identifico con la mujer sensual para nada, me parece, voy a inventar, ¿no?, asquerosa, la pongo ahí en la caja de Pandora, en mi sombra, y cada vez que necesite de ese arquetipo voy a fracasar. Es uno de los más discriminados, la sensual o la Afrodita, de hecho de otros modos, ¿no?, porque venimos de una cultura donde nos han maltratado con eso, ¿no? Porque parecemos una prostituta, sí, y me identifico con eso. Entonces nadie quiere pertenecer a eso. Pero la sensualidad es clave para tener una sexualidad libre y equilibrada y saludable. Entonces es un arquetipo con el que necesito amigarme en algún momento. ¿Estoy siendo muy enredada o voy bien? Háganme señas. Bueno, entonces los cuentos tienen esto, que aparece la bruja, gracias por lo que, la bruja, el mago, la maga, la hechicera, etcétera, y nos van permitiendo a nosotras ir viendo distintos aspectos nuestros. Uno de los más discriminados ha sido el de la bruja. Nos han enseñado que la bruja es la mala del cuento, y además de mala es horrible.
Y sin embargo, la bruja es la que todavía conecta con lo ancestral en cuanto a medicina, a hierbas, a la cocina, a la conexión con la mujer que hace lo que quiere y por eso vive lejos de la sociedad, porque no acepta las normas sociales. Y al ponerla como el personaje malo de la película, nadie quiere ser esa mujer. Y las que nos quedan, la verdad que son bastante limitadas, pobrecitas, porque no hemos aprendido los cuentos reales, ancestrales, sino los cuentos pasados por una cultura social que aprovecha las historias para que nos moldeemos a eso que se espera de nosotros. Entonces... Fíjense, o sea, que vienen desde, como decía, de tiempos inmemoriales los arquetipos, ¿no? Es algo muy antiguo, porque la bruja y la quema de brujas y toda esta cosa es antiquísimo, ¿no? Entonces está muy instalado en nuestro inconsciente todos estos arquetipos y estas formas. Sí, y la mujer que generalmente aparece como la heroína depende de un príncipe que la salve, entonces vos no tenés un desarrollo si no hay un príncipe o una pareja, y ya ahí no somos nosotras mismas, sino hay un otro que nos valide. Que eso es lo que hace Clarisa cuando rescata estas historias originales y nos ayuda a conectar con otros aspectos más ricos del ser mujer. Elige la loba como un arquetipo para compararnos a las mujeres, después de estudiar varias especies en realidad, y de darse cuenta todas estas características que compartimos. Las mujeres sanas con las lobas. Una percepción aguda, un espíritu lúdico, una elevada capacidad de afecto, esto que a veces es una virtud y a veces es un defecto de esta necesidad de cuidar a los demás. Que cuando es exagerada y yo no he aprendido primero a cuidarme a mí misma, no sirve y nos aleja de nosotras y nos desequilibra. Y el otro termina siendo una excusa para no mirarme. Sociables, perdón, iba a decir algo. Sociables, inquisitivas, fuertes, resistentes, intuitivas, defensoras de su pareja, de la manada y expertas en adaptarse a diferentes circunstancias de la vida. Eso puede ser, yo puedo leer eso y decir, todo esto, estoy cerca, estoy lejos, estoy más o menos, bueno, más o menos nos dirá cuánto de cerca o lejos estamos de la loba. Y ahora me callo y te dejo a vos, Laura. Sí, no pasa nada. Ahí está. Esto, por eso el libro se llama, ¿no?, Mujeres que corren con los lobos. Este es el arquetipo que elige Clarisa para identificar a la mujer sana, ¿no? Les voy a leer, si bien está ahí en el Power, les quiero leer el parrafito que lo describe muy bien Clarisa. Dice: los lobos sanos y las mujeres sanas comparten ciertas características psíquicas, una aguda percepción, un espíritu lúdico y una elevada capacidad de afecto. Los lobos y las mujeres son sociables e inquisitivos por naturaleza y están dotados de una gran fuerza y resistencia. Son también extremadamente intuitivos y se preocupan con fervor por sus vástagos, sus parejas y su manada. Son expertos en el arte de adaptarse a las circunstancias siempre cambiantes y son fieramente leales y valientes. Entonces ahora les queremos proponer que con la escritura, no es lo mismo pensarlo, yo siempre digo esto sobre la escritura, no es lo mismo pensarlo que escribirlo. Entonces, les vamos a dar unos minutitos para escribir qué sienten cuando escuchan esto del arquetipo de la loba. ¿Sí? Aquí están las preguntas en la diapositiva. ¿Qué te refleja el arquetipo de la loba? ¿Qué características de estas que nombramos ves en vos? ¿En cuáles te gustaría incursionar? ¿Y a qué otras mujeres ves representadas? Tal vez yo me siento lejos de la loba, pero digo, ay, mi abuela, una tía, una vecina, ella es como, me viene cuando pienso en la loba, o las mujeres de mi familia, o las mujeres de otra familia, ¿no? Seguramente nos resuenan cosas propias y ajenas. Vamos a escribir unos minutitos, eso, ¿dónde vemos el arquetipo de la loba? Adentro y afuera. ¿Y qué me gustaría incorporar también de este arquetipo, ¿no? Que digo, ay, me encantaría ser más intuitiva, por ejemplo, ¿sí? Así que vamos a poner una musiquita y les damos unos minutitos
para escribir. Esto, la que quiera va a compartir y la que no, así que siéntanse libres de escribir lo que quieran, ¿sí? No, no lo van a tener que compartir si no quieren. Allí vamos. ¿Podés ponerle música vos? Porque yo tengo que dejar de presentar, si no dejo y lo pongo yo. Me parece que para que yo presente también tenés que dejar de presentar. Ah, bueno, dejo entonces. Dale. Ahí en el chat están las preguntas y las características por si las quieren ver.
Bien, vamos cerrando sin apuro la escritura. Por supuesto que las preguntas se las pueden quedar para profundizarlas después, si les quedó cortito el tiempo. Y vamos a meternos ya más en el patito feo, que es la historia, el cuento que nos convoca hoy. Ahí Pau va a volver a compartir. Ahí vamos. Bueno, un poquito de esto ya hablamos. Los que nos permiten los cuentos, las historias, los mitos y los relatos es poder analizar los personajes y ver en qué medida estamos involucrados o identificados con ellos o no. Y en general, sí es un libro para prestarle atención en eso a medida que vamos leyendo y metiéndonos en cada uno de los cuentos. Es muy probable que empecemos a tener sueños con mucho símbolo y lenguaje onírico, ¿no? Con mucho símbolo y diagrama y cosas que empiezan a aparecer y a activarse y a despertarse, porque a medida que vamos profundizando en estos cuentos, hay algo de la loba que empieza a despertar. Y con esta loba empieza a despertar también la intuición, la percepción más aguda, la atención a cosas que antes no eran tan evidentes para nosotras, etc. Y vamos a la sabiduría oculta del patito feo. En realidad, en el patito feo, lo que Clarisa quiere representar es el viaje del alma, pero no cualquier viaje del alma, es parecido en algún punto a lo que también se conoce como el viaje del héroe. Ahí espérenme que admito a alguien más. Ahora sí. A lo que también se conoce como el viaje del héroe, pero desde un lugar más femenino. Y que el viaje del alma, en este caso, a diferencia del viaje del héroe, que inicia cuando yo quiero cambiar algo en mi vida, el viaje del alma aquí comienza cuando sucede el exilio, ¿no? Aparece el rechazo de esta mamá pata que después de intentar defenderme como patita, defenderme, justificar mis diferencias con la sociedad en la que está, aceptarme a pesar de las diferencias, llega a un punto donde esta presión social, esta presión de la norma social es tan fuerte para ella que hasta ella desea que el problema se termine. Y entonces, de alguna manera, el patito se ve obligado a irse de este lugar para buscar un lugar al menos donde sentirse mejor. Lo que genera este viaje del alma son estas sensaciones de rechazo, soledad y confusión. Acá, bueno, adelante un poco el final, pero todas lo leyeron, para finalmente reconocer su propia naturaleza, ¿no? Pero va a pasar por el rechazo, la soledad y la confusión a través de las distintas etapas que va atravesando este exilio. La primera es salir del lugar donde la está pasando mal. Entonces, te doy la palabra. Gracias, Pau. Antes de meternos en la estructura más profunda del cuento, si lo leyeron, buenísimo, y si no lo leyeron, justamente lo elegimos porque es uno de los cuentos más popularmente conocidos, si bien el cuento infantil está mucho más suavizado y mucho más breve, el cuento que relata Clarisa en el libro es mucho más profundo, y después del análisis ni hablar, ¿no? Porque habla hasta de los tipos de madre, ¿no? Del exilio como tesoro, entonces va a ser un análisis muy profundo, pero la idea es esta que decía, que nombraba Paola recién, que es el rechazo y el viaje que hace el patito a distintos lugares donde lo siguen rechazando y lo siguen rechazando y lo siguen rechazando, hasta que ve, ¿no? Estos cisnes volando y siente algo profundo en su interior que no puede explicar, ¿no? Y tal vez hayan sentido, yo me sentí muy reflejada en esta parte, ¿no? Como una cosa adentro que ves a alguien o algo que decís, ¡ah!
esto es lo que yo siento, pero no sé explicarlo, y resulta que él era uno de esa manada, ¿no? Que el huevo había rodado y se había confundido de familia, por supuesto simbólicamente, pero él puede observar, reconoce su esencia, ¿no? En su manada. Entonces, como para recordar un poco de qué trata, después vamos a profundizar, pero antes de esto, hice la introducción para que volvamos a escribir y primero reconozcamos estas cosas en nuestra propia vida. Entonces vamos a escribir unos minutos más, les leo las preguntas, ahora las vamos a poner en el chat también para que les queden. Dice así: ¿en qué momentos de mi vida me sentí rechazada o fuera de lugar? Lo pueden hacer como lista si quieren, los momentos que se acuerden. ¿Cómo salí de esos lugares? Si es que salí, tal vez todavía estoy ahí. ¿Cómo me sentí? ¿Qué aprendizajes obtuve con las personas o lugares que no eran adecuados para mí? O sea, si logré salir, ¿qué aprendí de eso? ¿Cómo me siento hoy respecto a este tema? ¿Sí? ¿Me siento rechazada? ¿Me siento en mi lugar? ¿Encontré mi manada? ¿Y qué acciones tomo de autocuidado cuando me siento sola o desprotegida? ¿Sí? Esto que decía Paola antes, ¿cómo me materno a mí misma? ¿Cómo me cuido cuando siento que el entorno no lo hace? ¿Sí? Entonces voy a poner estas preguntas en el chat para que podamos Puse ahí las Ah, copias. buenísimo, genial, gracias, Pau. Entonces, unos minutitos para escribir. Si quieren, anótense las preguntas por si no llegan a responderlas todas. La idea es, si quieren, no hace falta que sea una a una, pueden escribir de todo lo que les vaya generando esta temática, o van pregunta a pregunta, como ustedes quieran. Nos vamos a la escritura.
sin apuro vamos cerrando la escritura. Después en el club vamos a tener todo un encuentro de 2 horas de escritura, así que los tiempos van a ser más extensos para escribir, ahora tal vez se quedan con las ganas, pero bueno, hoy tenemos un tiempo más cortito. Ahí continuamos, un poco la idea era que pudieran escribir antes de ver estos conceptos. Estos son los arquetipos del cuento del patito feo. El exiliado, la madre externa, la madre loba, la sombra colectiva, la búsqueda de la propia tribu y el cisne. Y a medida que yo los vaya comentando, me gustaría que ustedes vayan viendo si algo de esto se siente dentro, ¿no? El exiliado del patito representa el alma de la mujer que no encaja en su entorno original. Y el proceso de individuación sucede justamente cuando aparece este exilio, ¿no? Entonces, se dice, realmente primero precisas ser exiliada para encontrar quién eres en realidad, y sentirse extraña no es un defecto, sino una señal de que perteneces a otro sistema de valores, a otra conciencia. Respecto a la madre externa y a la madre loba, voy a hacer ahí como una pausa, porque por un lado la madre externa representa las normas, las instituciones que nos dicen lo que corresponde y lo que no. Lo que según las instituciones que nos regulan, eso es la normalidad y no la autenticidad, ¿no? Entonces, los paradigmas de estas instituciones generalmente son repetidos por las familias. A eso se le llama la madre externa. La madre loba, en cambio, es la que valora la autenticidad sobre la normalidad. Y es dentro nuestro esa fuerza interna o esa voz interior que nos dice, no es acá, seguir buscando. Hay otro lugar, hay otro grupo de gente, donde sí probablemente sientas que perteneces. Entonces, hay una madre loba externa, pero lo importante es reconocer la interna, ¿no? Esa que es intuitiva, que nos guía. La sombra colectiva está representada en el cuento por los animales que critican, rechazan y atacan. Y encarnan lo normativo, lo condicionado y lo que expulsa lo diferente. Creo que nos sobran ejemplos de cómo somos así. Por ejemplo, en cuanto a los extranjeros o los extranjeros en cuanto a nosotros cuando vamos a otros países. Esto de ser diferente a veces es motivo de expulsión, solo por el hecho de ser. Entonces, el mensaje en este cuento es que el juicio externo, generalmente, refleja las limitaciones del entorno y no del alma. Entonces, es como el momento de entender esto, nos ayuda a no integrar el rechazo, sino a que este rechazo posibilite la continuidad de la búsqueda de mi alma. ¿Soy clara? Yo por ahí me copo y no sé si estoy siendo clara, por eso por ahí chequeo. La búsqueda de la propia tribu representa el reconocimiento, la pertenencia y el espejamiento del alma. Entonces, tiene que ver con este mensaje de que sanar implica encontrar la manada correcta. El grupo de gente donde puedo ser quien soy sin miedo. Y el cisne no es un hecho casual, este animal, porque es un animal que vive en el agua y el agua representa para nosotros el inconsciente y vuela en el cielo, ¿no? Que representa el espíritu. Entonces, es la integración de la mujer total, convertirse en el cisne, en la integración de la mujer total, en el sentido que
me vuelvo esa mujer que deja de disculparse por ser y por existir. Yo espero a todo esto que dije, no espero escritos porque es como mucho a lo mejor, pero ¿qué les vibra cuando digo todo esto con emoticones nomás? A ver qué genera, porque es un montón para mí. ¿Qué genera? Tristeza, alegría, identificación, ¿qué sucede del otro lado? Bueno, hay muchos corazones. Antes de avanzar. Y entonces nos metemos más ahí en... Lau, ¿vos querés decir algo antes de que yo siga? No, seguiremos. Nos metemos más en los mensajes más terapéuticos del cuento, pero antes me encanta a mí esto que dice Clarisa. Muchas mujeres viven intentando encajar en lugares donde su esencia no es comprendida y lo que es peor aún, es anulada. El camino a la autenticidad no se trata de adaptarse, sino de recordarse. Y este concepto para mí es identificación total, Carolina. Es muy importante porque incluso a los psicólogos voy a hablar de mí, nos hemos comido este cuento de que la adaptación siempre es saludable y no es verdad. Si yo me adapto a un sistema que me anula, es patológico. Entonces, adaptarme o adaptarse activamente tiene que ver con adaptarme a un entorno que realmente para mí es saludable. Y no necesita esfuerzo cuando es saludable. No necesito hacer cosas extras para encajar. Simplemente soy y pertenezco. Entonces, hay muchos, ya vamos a trabajar un poquito con música, un poquito bastante, porque soy medio fan de la música y de trabajar con el cuerpo. Pero el primer mensaje terapéutico es: no viniste a encajar, viniste a ser. Y te vas a dar cuenta cuando estás intentando encajar, porque te vas a desgastar emocionalmente. El desgaste es el primer síntoma de que no es ahí. Hay muchos más, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo puedo equilibrar esto? Eligiendo lugares y gente donde me sienta bien. Parece muy simple, pero por lo general no lo es. El segundo mensaje es que el rechazo también puede ser tu brújula. El no pertenecer orienta y nos conecta con lo que sí y lo que no queremos para nuestra vida. Entonces, nos sirve de brújula. Hoy hablaba con una paciente de otro tema, nada que ver y todo que ver, en relación al trabajo y cómo cuando buscamos un trabajo y repartimos un currículum, somos nosotros los que tratamos de encajar en el perfil que él busca, el empleador, y no nos damos cuenta de que antes de eso tengo que ver si ese perfil y ese pago a mí me sirven, porque yo también debo poder decir: pretendes que sepa hacer 15 cosas, me vas a pagar por las 15, la mayoría de las veces nos pagan por 5, por 7 con suerte, ¿no? Entonces puedo ser yo al revés la que no elija este trabajo. Esto de sobreadaptarme por encajar. La soledad es parte del camino y no es tu destino. Este es otro de los mensajes terapéuticos, porque la soledad en este camino del exilio y en este viaje del alma es una etapa. En general yo digo, fui exiliada de acá, no pertenezco más, salgo a buscar a dónde pertenezco y en ese medio siento una soledad profunda. Ahora, el mensaje o la travesía es convertir a esa soledad en un momento de gestación interna, donde yo vaya pudiendo filtrar esto de donde me fui no lo quiero, no sé bien cómo es lo que quiero, pero sé que no, y voy mientras tanto, hasta que encuentre
ese nuevo destino, por decirle de algún modo. Una cosita que agrego, Pau, es que esto no Dale. pasa una sola vez en la vida, no es que es un No, viaje, ¿no? Es todo, 300 tanto el viajes. viaje del héroe, el viaje del alma, es en espiral, ¿no? Vamos dando distintas vueltas, a veces parece que siempre estamos en lo mismo, pero son muchas veces que nos pasa esto en la vida. Entonces no es que, bueno, si una vez me sentí y ya encontré mi manada y después, no, porque una va cambiando, va evolucionando y ya siente que no pertenece a donde está. Entonces es un viaje en espiral, que propone, ¿no? La psicología junguiana. Sin duda, y uno reinicia y resetea varias veces, me parece, en la vida. Eh, Tu esencia no necesita de la aprobación externa, quizás sea la más difícil, pero el cisne se sana o se reconoce o se identifica cuando se reconoce a sí mismo, más allá del resto, ¿no? Entonces, desde este lugar, cultivar tu esencia sería lo primero antes que tratar de encajar en la aprobación externa. Por supuesto que esto lo digo así, parece re fácil, pero es parte de una masterclass cortita que tiene que durar 1 hora y cuarto. La idea en los próximos cuentos es ir trabajando cómo hacer eso, pero bueno, acá vamos como mostrando de qué se trata. Y la última es buscar tu manada, es un acto de amor propio. Comprender que no todo vínculo es nutritivo y que yo merezco tener vínculos y relaciones que sean equilibradas y saludables para mí. Y entonces, vamos a la parte linda del caso. A mí me gusta más esta parte. A las que se animen, les pido que si pueden poner la cámara mejor, si no, no importa, pero la idea es compartir un poco una dinámica más vivencial y corporal de cómo se siente esto del viaje del exilio hacia el encuentro con la autenticidad. Yo voy a ir poniendo diferentes tipos de música de fondo, pero sí, salvo a los que tienen auriculares que probablemente no puedan hacerlo, voy a dejar de compartir para que sea más fácil con la música. Van a tener que ponerse de pie para poder hacer el ejercicio, así que si se quieren ir preparando y acomodando, la idea es que busquen un lugar para que puedan estar de pie. Yo voy a ir dejando la música preparadita. Ay, gracias a todas por prender las cámaras. Y les voy a pedir que pongan el cuerpo levemente encorvado, con las manos cerca del pecho. Registren su respiración tal y como está ahora, no necesitan hacer nada más. Y va a aparecer el mensaje interno. Cierro los ojos y empiezo a conectar con este mensaje interno que me dice, no encajo, no soy como los demás. ¿Qué hay de malo en mí? Y empiezo a registrar en el cuerpo dónde siento el rechazo, la incomodidad y hasta la necesidad de esconderse. Y me doy un ratito para escuchar la música, mientras conecto con estas sensaciones.
Registro la sensación y poco a poco voy llevando las manos al corazón o al vientre y comienzo a respirar más profundo, inhalando profundo por nariz y exhalando por boca, soltando. Y empiezo a conectar con la sensación cuando respiro profundo. Y el mensaje mental que aparece es: ¿y si no soy yo el problema? Y mientras pienso en esto, ¿y si no soy yo el problema?, voy a conectar con esta nueva música. Perdido los papeles demasiadas pocas veces. Me he juzgado y criticado demasiado duramente. He tratado de encajar donde no encajaba nadie. Esperé que otros firmaran mi permiso de quererme. Fui como ese perro verde que harto de comparaciones se tiñó de blanco y negro y ahora muestra sus colores. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo. ¿Será que verse es atreverse a desmontar tantas teorías? Si es que hasta el más tonto opina cómo has de vivir la vida. Si aparece el movimiento, el balanceo, lo dejo salir. Tengo ganas de bailar, lo hago. Sé que al fin y al cabo somos todos algo raros. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo. Maravillosamente rara, maravillosamente yo, perfectamente humana, orgullosamente yo. Al cabo de los años me he ido dando cuenta que también la oveja negra forma parte del rebaño. Con esta sensación, voy conectando con esta sensación y con las diferencias con la sensación anterior. Y ahora empiezo a desplegar el cuerpo lentamente, a abrir el pecho, a levantar la mirada y hacer movimientos más fluidos, como si pudiera volar, como si mis brazos fueran alas, con la consigna mental: estoy volviendo a mí. Y desde ese lugar vamos a conectar con una nueva canción. Un segundo. Y ver qué sucede cuando esta nueva canción aparece. Registro esa nueva sensación, siento la transformación en el cuerpo, me quedo de pie, sintiendo el eje, me permito hacer un pequeño balanceo suave, sentir y respirar lento.
para integrar el proceso corporal. Y voy a poner de fondo una canción mientras ustedes sienten, que para mí es muy bonita. Cada una a su tiempo puede disfrutar de la canción e ir volviendo a su lugar a medida que lo sienten. No se escucha, ¿no? No, porque estás muteado. Ahí voy, ahí voy. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Bueno, la corto ahí porque es larga. De todas maneras, la música va a estar en el grupo, toda la música que hemos compartido hoy. Pero es preciosa la canción. Espérenme que vuelvo aquí. ¿Cómo están después de la experiencia corporal? ¿Cómo se sienten con emoticones? Nada más. Después al final vamos a compartir un ratito de palabras y la que se pueda quedar. Ya estamos cerrando, pero nos extendimos un poquito más. Pero después la idea es compartir un poquito. Bueno, y como decía Pau al principio, una gran parte de la psicología femenina y de la loba y de nuestra mujer salvaje es compartir en círculo, ¿no? En grupo, compartir entre nosotras. Si lo han experimentado, y me arriesgo a decir que la mayoría seguro lo experimentó de alguna u otra forma, juntarse con mujeres, ya sea a charlar con unos mates o en círculo o en un grupo, o a bordar, a tejer, a hacer lo que cada una hace, se siente esa fuerza poderosa que nos hace acompañarnos, ¿no? Así que esta es la idea principal de este club de lectura y escritura terapéutica, acompañarnos en círculo con la guía del libro, ¿no? de Mujeres que corren con los lobos, un cuento por mes. Vamos a trabajar y van a ser 2 viernes al mes, en principio en abril, el viernes 10, el viernes que viene, y el viernes 24. Un encuentro va a ser profundizar, como hicimos hoy en el cuento, en los símbolos, en los mensajes, va a haber dinámicas corporales. Y el otro encuentro va a ser de escritura, también con dinámicas corporales, pero más centrado en la escritura.
y cada encuentro dura 2 horas. Y por supuesto vamos a tener mucho más tiempo para escribir, para leer, para compartir, y la idea es que en grupo nos vayamos acompañando en estos procesos que suelen ser profundos, ¿sí? Así que esta es la idea. En abril vamos a ver el cuento Piel de foca, piel del alma, que es un cuento precioso, que continúa un poco la idea de este viaje del alma, ¿no? De regresar a quienes realmente somos, a esta mujer salvaje que nos llama y nos llama y nos llama y no se cansa de llamarnos. Así que si están escuchando el llamado, es aquí. Así que bueno, el pago es de 42.000 pesos o $42 si están en otro país que no sea Argentina. Y si se anotan durante el fin de, o sea, hoy, mañana y pasado, hay 10% de descuento. Todo lo podemos conversar, eso no hay problema. Cualquier cosa, está bueno que puedan participar y cualquier cosa nos escriben y nos preguntan. La idea es que se arme un lindo grupo, que vayamos mes a mes trabajando distintos cuentos y profundizando cada vez más, ¿no? En este llamado del alma. Sí, un poco también la idea es ir alternándonos con Lau. La idea es que un encuentro sea más psicológico, el otro más de escritura, pero siempre en ambos hoy no íbamos a poder hacer todo, pero con meditación, con música, con ejercicio corporal, con diferentes actividades para pasarlo por el sentir. Y esto a mí no me gusta el trabajo exclusivamente mental, digo, si no pasa por acá y por todo el cuerpo y sobre todo por el corazón, no tiene sentido. Es un poco esta la propuesta, como dijo Lau, va a durar 2 horas cada encuentro y el hecho de que sea quincenal hace que sostenga la energía no solo en el cuento, sino en la frecuencia del grupo. Hoy, al ser una masterclass que ya nos fuimos de hora sin querer queriendo, uno resume un montón de cuestiones, pero la idea es que a través de los diferentes personajes podamos ir viendo en qué estadio estamos y cómo salir de ahí, sobre todo cómo salir de ahí y volver a nosotras mismas. Ahora sí, quieren preguntarnos, levantar la mano, abrir el chat, lo que quieran. Por eso decimos una cosita más, Pau, que por eso decimos que es terapéutico, ¿no? Porque no solo vamos a hablar de los cuentos y escribir, sino que vamos a hacer un proceso cada una personal y en grupo. Siempre las personas que participen, las mujeres que se anoten, no va a ser casualidad, va a ser el grupo que tenga que ser, porque siempre nos espejamos un montón de cosas. Eso es súper valioso. Si alguna vez han ido a un círculo de mujeres, lo han vivido seguro, como el grupo siempre es perfecto. Así que, bueno, nos encantaría que participen. Ahora sí, perdón, que quería agregar eso. La que quiera contar cómo se sintió, lo que quieran compartir, va a ser bienvenido. ¿Nelly? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería consultar sobre la dinámica de los encuentros posteriores, si va a ser similar a esta, en donde prácticamente no participamos, salvo haciendo algunas preguntas a través del chat, o va a tener momentos en los que también conversamos entre nosotras, como ya lo hemos hecho en otra oportunidad. Básicamente esa es la pregunta. Si se va a asemejar más a lo que fue el trabajo que hicimos el año pasado, Pau, o más parecido a lo de hoy. Hola, Meli. No, más parecido a lo del año pasado. Sí va a haber lugar para compartir. Hoy fue una máster y la idea era hacer un muestrario de qué se trata, pero sí, la idea es que cada una pueda, desde la voz hablada, desde el chat, compartir lo que siente y piensa. Y podemos quedarnos a compartir hoy, hemos intentado ser respetuosas con el horario por el feriado, pero los que se quieran quedar a compartir, acá estamos disponibles. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Preguntas o cómo se sintieron?
Fuimos claras, al menos díganos eso, fuimos claras, se entendió la propuesta, les gustó la modalidad, alguna cosa que nos Una sirva para... palabrita que se lleven o algo que les gustaría seguir explorando, lo que quieran compartir. Sí, Inés. Bueno, ¿cómo están, chicas? No, quería comentar que yo este libro voy a cumplir 62 años, pero este libro lo leí a los 35 y en algún aspecto como que me salvó la vida. También fui guiada por una psicóloga en ese tiempo y me encanta ver cómo lo veo diferente ahora. Entonces, sí, me gustó mucho. Creo que voy a pertenecer a este grupo, me sentí muy cómoda con las dos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Inés, muchas gracias. Es esto que decíamos del espiral, ¿no? Qué diferente a los 35 y ahora a los 60, nada que ver. O sea, esto es toda una vida entera, así que claro que sí, claro que seguramente resuena diferente. Bueno, serás muy bienvenida, Inés, gracias por estar. Telma. Bueno, Dale. sí, yo quería, bueno, ante todo agradecerles y también felicitarlas por la propuesta, porque está muy hermoso todo. O sea, se nota ese amor, esa entrega también, súper bien recibida. Y nada, me encantó, me pareció súper sanador, o sea, hasta me subió un poco la autoestima, digamos, con esto del patito feo. Me encantó, o sea, pude ir así hacia adentro, quizás en las partes que a mí me resulta un poco más incómoda, es quizás ponerme a bailar tipo en la cámara y todo eso, pero también tengo mi parte bastante sinvergüenza, por decirlo, así que lo mismo me prendí. Y este libro lo tengo hace un montón de años, lo había comprado, me había llamado la atención y tuve así como la intención de leerlo y hasta me da ternura que lo tengo marcadito, pero sin entender casi nada y claramente uno necesita este acompañamiento. Es un libro, Lauri, esto que mencionabas de 20 años le llevó escribirlo y hablando de lo psicológico, o sea, me llama la atención. Claramente, por eso lo compré, lo traté de leer, pero bueno, que había quedado ahí guardado. Y cuando vi esto de la masterclass, lo agarré de nuevo, leí el cuento del patito feo, que no lo había leído, y bueno, es como que me gusta esta oportunidad de abordar el libro con este acompañamiento de mujeres y a través de la escritura de Lau y una psicóloga, Pau. Así que, qué sé yo, me parece muy, muy interesante la propuesta. Gracias, chicas, estuvo hermoso el encuentro. Muy, muy lindo. Gracias, gracias. Gracias, Telma, por estar aquí. A mí me pasó algo similar cuando compré el libro, también hace más de 20 años, 30 quizás, no sé, que lo compré y lo empecé a leer muchas veces y tenía rechazo. Y no era algo que me ocurría con la lectura en general. Siempre fui muy amante de leer, de los libros, pero con este no había forma de empezarlo. O sea, empezaba, pero no podía continuar. Y bueno, después con los años hice la analogía de cuántas veces tenemos rechazo a algunas cosas, porque después cuando pude, en algún momento que pude empezar a leer el libro y que me resultó absolutamente maravilloso, y como le comenté a Pau el año pasado, creo que toda la vida quise encontrar un grupo de mujeres, sobre todo. eh, Podría haber habido hombres también, pero siempre como que anhelé que fuera un grupo de mujeres donde pudiéramos hablar de este libro, porque después lo leí por lo menos un par de veces. Hay algunos cuentos que lo leí más veces todavía, pero siempre con la sensación de que, bueno, era mi propia interpretación, etcétera. O sea, me faltaba el poder confrontarlo o comentarlo con alguien, y bueno, alguien eh, con conocimientos muchísimo mejor todavía. Eh, y lo que me quedó, la enseñanza que me quedó del libro, pocas veces me pasó de tener un libro que lo rechazara así de plano. Y muchas veces eso que uno no quiere enfrentar, y me ha pasado mil veces posterior, ¿no? Es lo que
no sé si más deberíamos, pero bueno, hay algo. Cuando hay un rechazo así, hay un algo. Pues tampoco era un rechazo que me estuviera protegiendo de algo, pero me parece que era así, o quizás sí, protegerme de investigar sobre mí misma en un momento en donde no estaba quizás en el mejor momento para hacerlo. Pero realmente es un libro maravilloso y feliz de estar nuevamente en la posibilidad de estar en un grupo de mujeres donde lo podamos charlar. Gracias, Meli. Es muy común lo que genera este libro. Es difícil también de leer. Ella tiene una escritura muy simbólica. Acá está Vero comentando en el chat. Pero sí es común que uno lo agarre en distintas etapas de la vida o lo vuelva a agarrar o no le cueste terminar. Hola a todas, hola Pablo y Laura. Yo quería comentar que particularmente hace unos meses, creo que desde comienzo de año me siento fuera de espacio y tiempo, no sé cómo explicar. Y tenía ganas de probar a ver cómo me sentía este año, ya que participé el año pasado. Me sentí muy bien y creo que extrañaba tu voz, Paula. Y gracias por la máster de hoy, me encantó el tema de Bomba Estéreo, soy yo. Repower, sí. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Alguien más? Tenía otro tema para el final, con bailecito y todo, pero bueno, se los voy a mandar por el WhatsApp para que bailen en su casa. Un tema divino que se llama justamente No Encajo. Después se los paso por link. Yo digo algo, quiero decir algo. Sí. Me encantó, pero primero no conectaba con la sensación de no encajar. Onda, no sé si alguna vez me pasó, hasta que encajé, hasta que encontré. Empecé a acordarme todas las veces que me sentí, que me siento tan distinta a todo el mundo. Y qué increíble eso, un poco lo que decía, que veo que dice Meli, no sé si sos Melina o Melisa. Ese rechazo, primero, no rechazo al taller, sino, no, pero yo no, esa sensación no, como seguida de plano pensé que no, y después parada ahí, las canciones me llevaron a un montón de recuerdos y cosas que me pasan permanentemente, pero de plano pensaba que no, y yo que estoy terapizada y 1000 terapias, me hizo re bien, sí, y conectar con todo lo que sostengo a pesar de rechazos y cosas, un montón de cosas que nos debe pasar a muchas mujeres, me hizo conectar mucho más de lo que yo me imaginaba, mucho más. Salado. La música es mágica en ese sentido, porque Claro. trae cosas del inconsciente que no registramos, ¿no? No, y capaz que son bien obvias, pero no, y empezaron a sonar las canciones y mi cuerpo empezó solo como a darme información. Gracias. Gracias, Ale, por compartir. Por favor. ¿Quién más se anima a compartir algo? ¿O tienen alguna duda también del club? Igual nos pueden escribir en estos días, a Pau o a mí, para cualquier duda. Ahora les vamos a pasar el PDF de nuevo al grupo para que lean toda la información detallada. Y va a ser todos los meses, el segundo y el cuarto viernes del mes, de 19 a 21. No, y lo que vamos a hacer a partir de hoy, ahora cuando cerremos el encuentro, es dejar abierto el grupo para quien quiera compartir allí, en el grupo de WhatsApp. Primero voy a compartir todo lo que falta y la grabación de este encuentro, pero luego lo abriremos para que ustedes puedan compartir, comentar, pedir canciones o lo que fuera que necesiten. En realidad hicimos una lista de música que se llama El Patito Feo, que tienen estos momentos, ¿no? La del exilio, la del viaje, la de búsqueda de la manada, la del encuentro. Son canciones representativas de cada etapa. Bien. Así que bueno, gracias por quedarse, a pesar de que se ve que varias no se animan a hablar, pero gracias por quedarse hasta el final. Estamos en contacto en el grupo. Fue lindo encuentro para mí también, lindo grupo. Así que bueno, gracias por invertir un feriado en esta masterclass y las leemos o hablamos en el grupo.
Gracias a todas por estar y compartir. Nos encantaría verlas el viernes que viene. Nos va a encantar verlas. Así que gracias, Pau, también por compartir. Me voy así, expandida y feliz. Así que gracias. Nos vemos en estos días. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Besos a Muchas todas. Gracias. Adiós. Gracias. Espérame.